este es el tema de esta noche. Gloria al Señor. Un tema muy hermoso, muy interesante, porque nosotros somos creados para ser hombres de Dios. Y esto según el pasaje que hemos leído en estos versos. Vamos a estar tomando estos versos del capítulo 2 para tomar en cuenta como subtema dos cosas en la vida. Gloria al Señor. Tema: creados para ser hombres de Dios, y subtema: dos cosas en la vida. Aleluya. Gloria al Señor. En la vida, hermanos, existen dos cosas. Muchas veces nosotros nos complicamos por buscar aquí, buscar allá, pero casi o siempre solamente tenemos dos opciones. Tenemos el bien, tenemos el mal. Tenemos el cielo, tenemos el infierno. Tenemos el blanco, tenemos el negro. Poniendo algunos puntos que vamos a estar mirando sobre dos cosas en la vida, creados para ser hombres de Dios como tema. Muchas veces nos complicamos la vida, pero miramos nosotros también en los versos que leímos, nos habla también de dos cosas solamente: la vida pasada y la vida presente. De los versos que hemos leído en el capítulo 2, nos habla también de dos cosas: la vida pasada, la vida presente, la vida sin Cristo y la vida con Cristo. Dos cosas solamente en el verso 5, y aquí nos habla en el verso 5 también dos cosas. Y dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias sois salvos. Aleluya. Aquí en este verso nos habla de lo maravilloso que ha sido el Señor para con nosotros. Dice que nosotros estábamos muertos en pecados, y dice: y nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y qué grandes beneficios y qué grandes cosas trae la salvación a nuestra vida. El Señor, muchas veces venimos al Señor porque tenemos una enfermedad, tenemos un problema, una necesidad, y no solamente el Señor atiende esa necesidad en ese momento, no solamente atiende la necesidad, sino también nos da el milagro más grande, que es la salvación. Y el Señor, hermanos, en esta noche nos ha traído aquí con un propósito, para nosotros afirmarnos y reafirmarnos de que estamos en el mejor lugar y en el lugar correcto, porque el Señor cambió nuestra mente, cambió nuestro entendimiento. Y aquí, cuando ponemos el tema creados para ser hombres de Dios, nos habla como varones, pero también nos habla como mujeres. Gloria al Señor. Es un tema, es un servicio de varones, pero un servicio también, digamos, a la familia, ¿verdad? Entonces el Señor nos ha creado con un gran propósito, y no solamente el Señor nos cambia la mente, sino el corazón, porque dice la palabra del Señor que Él pone ese corazón de carne y quita el corazón de piedra que nosotros habíamos tenido. Entonces, qué hermoso es el Señor para con nosotros. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos personas valiosas y personas únicas en las manos del Señor. Cada uno de nosotros podemos tener la completa seguridad que no hay otro igual que cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Podemos decir, somos auténticos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y esta es una de las cosas que mucha gente allá afuera que no conoce de Dios nunca está conforme. No está conforme como Dios lo hizo. Estaba mirando a una persona que tenía tantas cirugías en la cara para parecerse a otra persona. Entonces, muchas cosas, y gente que tiene su pelo rizado, como decimos en México, o colocho, como dicen en Centroamérica. Entonces no están conformes, siempre hay algo de inconformidad. Pero nosotros, el Señor nos habla a nosotros
de tal manera que transforma nuestra mente, nuestro entendimiento, y nos hace a nosotros darle gracias a Dios porque somos personas únicas. Y Él hizo personas únicas con un propósito, y el Señor tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Y para los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas le ayudan a bien. Gloria al Señor. No hay limitaciones, no hay obstáculos. Por eso nosotros podemos ver gente que probablemente le falte una mano, le falte las dos manos o las cuatro extremidades, pero son personas independientes que pueden honrar y glorificar al nombre del Señor, porque el Señor hace grandes cosas y Él tiene grandes propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Pero ahora miramos nosotros en el verso 10 que nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice el verso 10. Y la Nueva Versión Internacional dice, porque somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y este es el propósito del Señor. Si miramos en un verso anterior, dice que no somos salvos por gracia, para que no somos salvos por las obras, dice no por obras para que nadie se gloríe. No fue por nuestros méritos, no fue porque yo lo merecía, no fue porque yo lo gané, no fue por eso, sino fue por la misericordia del Señor, por la misericordia de Dios. Pero sí nos afirma en el verso 10 que somos criados en Cristo Jesús para buenas obras, y ese es el objetivo, o es el propósito de nosotros en esta nueva vida, en este nuevo hombre. Gloria al Señor. Así es, amén. Y dice también, hay también, hermanos, dos cosas que poner en práctica, o dos opciones, malas obras o buenas obras. Gloria al Señor. Las buenas obras encierran todo un estilo de vida que conduce a ser imitador de aquel que pagó el precio por tu vida y por mi vida. Eso es lo que encierra las buenas obras, llevar todo un estilo de vida de aquel que te conduce a ser imitador del que pagó el precio por nuestra vida. Para llegar a ese estilo de vida tenemos que ser dependientes de Él, o sea, depender totalmente de su palabra y de su corrección. Gloria al Señor. Algo que aprendí en las cosas de Dios es que nunca vamos a dejar de aprender. Así es. Eso lo vamos a tener muy claro en nuestra mente, que nunca vamos a dejar de aprender en las cosas de Dios. Amén. Porque cada etapa de nuestra vida es diferente. Nosotros dejamos de ser niños, vivimos esa etapa. Los jóvenes llegan a la etapa de la juventud, nunca han vivido la etapa de la juventud, llegan a vivir a esa etapa, y en esa etapa necesitan de Dios. Nosotros como adultos ya con hijos, ya con esposa y casados, en esta etapa de nuestra vida necesitamos a Dios. Vienen los nietos, se necesita de Dios, hasta el último suspiro de nuestra vida necesitamos nosotros de Dios. Amén. Entonces nunca vamos a dejar de aprender las cosas de Dios, y nunca vamos a nosotros no debemos dejar de ponerlas en práctica, de llevar ese estilo de vida y de estar en el carril de Cristo, de estar en el redil, para que así nosotros podamos caminar por el camino correcto. Cuando yo vine al Señor, Él me encontró porque estaba perdido. El Señor fue grande y misericordioso conmigo.
tenía yo 20 años, gloria al Señor, estaba soltero también, gloria al Señor para los que no me conocen. Y en ese momento de mi juventud yo necesité al Señor y lo necesité, siempre lo he necesitado, pero en ese momento fue cuando yo vine y reconocí que necesitaba de Él. Y en esa etapa de mi vida, una etapa muy difícil, se toman las mejores o las peores decisiones, pero es bien importante nosotros estar conectados con el Señor. Amén. Había gente que decía, ese joven está emocionado, se va a cansar, solamente es un aleluya con llamarada de tusa, al rato se apaga. Hay muchos comentarios y muchas cosas que puede escuchar uno. Se va a cansar, no va a poder. Pero también había otra gente que decía, tú puedes. Ora, Aleluya. lee tu Biblia, congrégate, 3 cosas. Entonces, otra vez miramos 2 críticas, una buena y una mala. Nosotros vamos a elegir qué crítica o vamos nosotros a tomar en cuenta. Gloria al Señor. Pero una cosa me quedó bien clara y debe ser totalmente clara para todos, que solamente existen 2 caminos, el cielo y el infierno. En este pasaje, hermanos, nosotros podemos mirar la condición en la que nosotros estábamos. Dice uno de los versos que éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Entonces, algo que me quedó bien claro cuando yo vine al Señor es que solamente había 2 caminos, era el cielo o era el infierno. Entonces, había que tomar una decisión. También una decisión que tomé fue dejar las corrientes del mundo, como dice el verso 2. Dice, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esas son el camino que llevábamos en Cristo, siguiendo las corrientes del aire, y dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tomé decisiones pidiendo la dirección del Señor y también yendo a su palabra. Uno de los de muchos versos que existen, que están en la Biblia, y nos habla y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. También 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Gloria a Dios. Hay muchos versos bien importantes en los cuales nosotros podemos entender que en cualquier etapa de nuestra vida nosotros tenemos que ser ejemplo. Gloria al Señor. Tenemos que caminar en integridad y tenemos que caminar en el camino que es Cristo Jesús. Esto es lo que debemos hacer. Y en este verso, en el 2 Corintios 6:14, nos habla y dice, no unáis en yugo desigual como los incrédulos, dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y esto es para los jóvenes, gloria al Señor, porque muchas veces, no sé cuántos jóvenes hay aquí, hay algunos, no muchos, gloria al Señor. Tenemos que tomar en cuenta en cuando llegue el tiempo de que se casen, buscar una mujer que le agrade a Dios, y sobre todo una mujer cristiana, y sobre todo orar al Señor también para que sea Él el Señor quien haga
quien sea la mujer que el Señor tiene para cada uno de ustedes. En este tiempo yo conocí a mi esposa por casi 3 años y nuestro noviazgo fue de solo 6 meses. Yo la conocí por 3 años, pero de novios duramos 6 meses. Yo no sabía esto, pero escuchaba un comentario de una conferencia y decía, este comentario decía: noviazgos largos, matrimonios cortos. Y decía, noviazgos cortos, matrimonios largos. No sabía eso, pero se refería a las diferentes tentaciones en las que en el noviazgo, porque algo que debemos inculcar a nuestros hijos es llegar vírgenes al matrimonio. En estos tiempos que están tan difíciles, es algo que nosotros tenemos que inculcar. Guardarse para el matrimonio y que no vivan en fornicación ni en adulterio tampoco. Esto es algo muy importante. Las experiencias con Dios se viven día a día. El blanco y el negro son colores muy definidos. El blanco y el negro son colores muy definidos. Existirán tonos de verde, tonos de rojo y tonos de otros diferentes colores, pero el negro es negro y el blanco es blanco. Si tenemos que definir nuestra relación con Dios y nuestra vida cristiana, tenemos que hacer una definición. Y el Señor define también nuestro futuro cuando nosotros venimos a Él, porque Él nos limpió y nos lavó y dejó, nuestros pecados fueron quitados y fuimos nosotros emblanquecidos. Así tenemos nosotros que definir nuestra vida cristiana. En el verso 1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un cambio totalmente completo. Dice 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y miramos, hermanos, qué gran privilegio nos ha dado el Señor. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, dice, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Y cuando nosotros anunciamos las virtudes de aquel, no siempre es también con nuestro testimonio, y es también con las palabras, pero también es con nuestro testimonio. Gloria al Señor. Y de esa manera nosotros anunciamos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, porque dice la Biblia que no hay ninguna comunión la luz con las tinieblas. Es muy claro en eso. Volviendo al color negro, si fuese más claro el negro, ya no es negro, es gris. Entonces ya el negro no tiene diferente tono. El blanco siempre será blanco, tampoco hay otro tono para este color. Las cosas en Cristo son definidas de las tinieblas a su luz admirable. Así es que si usted está en esta noche, hermano, tenga esa certeza de que usted es un hijo de Dios. Nunca tenemos nosotros que dudar quiénes somos. Siempre tenemos que estar 100% seguros quiénes somos. Tenemos siempre que tener esa seguridad, porque el día que el Señor nos llame, también tenemos que estar 100% seguros que nos vamos con Él. Amén. Entonces, tenemos nosotros que estar bien seguros. Amén. Cuando hay luz podemos ver, cuando hay oscuridad no podemos mirar. Miramos nosotros en el color negro, de tan negro que está, es difícil que se le vea la mancha. El color cuando está negro no se le ve la mancha. La gente que vive en pecado dice, una más, una menos, me da igual.
Entonces, pero también nosotros miramos que la ropa blanca es fácil notar cualquier mínima mancha y difícil de quitar. El detergente a veces no funciona en la ropa blanca. Muchos también, pero el mejor detergente para nuestras vidas es la sangre de Cristo. Amén. Y esa mancha, por medio de su sangre, es eliminada para estar nuevamente limpios. Eso tenemos nosotros que tenerlo bien en cuenta. Amén. Que si nosotros, el Señor ya nos alcanzó, por eso dice la palabra, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Eso nos da una seguridad del poder de la sangre de Cristo. Eso nos da una seguridad, porque mucha gente, hermanos, lastimosamente le falla a Dios, y en vez de venir a Cristo, reconciliarse con Él y pedirle perdón, vuelve al mundo, vuelve para atrás. Ese es algo que da tristeza mirar que sucede. Vuelve a hacer las cosas que hacía antes, y dice la Biblia que vuelve a hacer peores cosas también. Entonces, nosotros tenemos que tener eso bien en claro, como humanos, como personas, como hombres de Dios. Necesitamos a Dios en nuestra vida, y necesitamos nosotros que venir a cuentas con Dios tantas y cuantas veces sean necesarias, y tomarlo muy en serio, porque el Señor nos manda a estar definidos en lo que hemos creído. Y por eso, hermanos, también los cristianos somos criticados por cualquier cosa, por más mínima o pequeña cosa que nosotros a veces cometamos. Si nos hemos dado cuenta muchas veces, oh, mira, ya es cristiano, porque por cualquier cosita somos criticados muchas veces. La gente que comete pecados ya están acostumbrada, ya no les toma mucho asombro. Pero y es por eso la gran asombro de las personas muchas veces. Miramos que cada etapa es diferente, y esa etapa en mi vida, y muchos han llegado a esa etapa de la juventud. Ya otros hemos pasado a la etapa del matrimonio con los hijos, y en todas esas etapas nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Tenemos que pedirle sabiduría para que el Señor nos ayude. Y venimos otra vez al tema, creados para ser hombres de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Porque la palabra, esta palabra, cuando nosotros decimos creados para ser hombres de Dios, es totalmente opuesto o diferente a lo que el concepto que el mundo tiene de ser un hombre. El mundo tiene el concepto de aquel hombre machista, de aquel hombre que dice, a mí no me manda la mujer, yo hago lo que quiero, y ese es el concepto que tiene el mundo de un hombre. O el hombre va adelante y la mujer va caminando bien atrás, y hemos visto muchos casos. Pero el hombre de Dios es un hombre totalmente diferente. Es un hombre que en todas las áreas de la vida puede cubrir, como esposo, como hijo, porque somos esposos, somos hijos, somos padres, somos hermanos, y son muchas áreas en las que nosotros tenemos que hacer la diferencia, y es algo de lo que el Señor también cambia en nuestra mente. En nuestra mente cambia ese concepto que muchos de nosotros teníamos de ser hombres, y también muchas mujeres de su papel como mujer, ¿verdad? Por eso muchas mujeres
eran abusadas y eran maltratadas. Pero el Señor nos abre todo ese entendimiento para que nosotros podamos caminar conforme a la palabra del Señor. Amén. Nos dice el verso 6, gloria al Señor, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria al Señor. El verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a mostrar las abundantes riquezas de su gracia? Como decía hace un rato, viviendo un estilo de vida que agrade a Dios, consultando al manual de manuales, que es la Biblia, caminando en ese mapa que lleva al único camino seguro que es Cristo Jesús. De esa manera vamos a nosotros a mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Porque muchas veces, si no consultamos lo que dice la palabra, podemos nosotros equivocarnos con tantas ideas. Gloria al Señor. Pero en esto, hermanos, no voy a profundizar mucho en el matrimonio, gloria al Señor. Ya hemos tenido unas enseñanzas muy bonitas sobre eso, gloria al Señor. Pero vamos a concluir con algunos versos. También Romanos capítulo 12 y el verso 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Y el Señor nos ha transformado, dice que por medio de nuestro entendimiento. Algo que aprendí también en el matrimonio, que a veces exigimos más de lo que damos. Gloria al Señor. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido experiencias en el matrimonio, pero algo en mi vida personal que muchas veces exigimos más de lo que damos. Nosotros debemos de dar, gloria al Señor. De igual manera el esposo como la esposa. Es un compromiso mutuo entre uno y otro, pero muchas veces como cabezas del hogar, nos dice la Biblia, nos manda amar y entregarnos como Cristo, dice, amó y se entregó a sí mismo por su iglesia. Esto nos habla la palabra del Señor. Entregarnos uno a otros y tener nosotros ese concepto, que no sea egoísta. Que el líder más que un exigidor debe ser un maestro, un guía y un ejemplo. Eso nosotros tenemos que tener en cuenta también, para que así nos sujetemos unos a otros en amor mutuo. Así nos habla la palabra del Señor en los versos que siguen más adelante. Para que no rija en un mundo de poder exigido quién tiene el poder, si el hombre o la mujer. El amor lo convierte en egoísmo, competencia por el poder, abuso y engaño. Y muchas veces, si no tenemos nosotros claro las bases bíblicas, se puede convertir en algo así, en un mundo donde se exige el poder, o uno quiere tener el poder o el otro quiere tener el poder, y eso no es así. Dios nos ha dado todo orden con una sujeción voluntaria unos a otros, donde rige el amor. Es el ejemplo de Cristo que se entregó por amor. Y esto nos habla del verso que leímos, de no conformarnos a este siglo. Dice que conformar significa adoptar la forma de algo como un líquido en un recipiente. Conformarse al mundo es imitarlo, parecérsele, adoptar su forma. En cambio, transformar es trascender la forma de algo, sugiriendo que se hace desde el interior. La transformación implica cambios externos, visibles,
que resultan en cambios externos. La palabra griega en el contexto usa para describir ese cambio de forma metamorfosis. Es la misma para describir lo que pasa con la oruga después de que se encierra en su capullo. El gusano se convierte en crisálida y al tiempo sale como una bella mariposa. De esa manera nosotros tenemos que transformarnos. Gloria al Señor. Aleluya. Vivamos cada etapa de nuestra vida, la niñez, la juventud, la edad adulta y la vejez, cada una pidiendo la dirección al Señor. Nunca podrá ser independiente de Él. Gloria al Señor. Tenemos este corto mensaje, corto mensaje en esta hora. Gloria al Señor, para que tengamos nosotros en nuestra mente siempre que somos unos hijos de Dios privilegiados, somos hombres y mujeres que el Señor ha definido. Gloria al Señor, y nosotros tenemos que estar seguros, gloria al Señor, en cada momento. Amén. De lo que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor. Así, hermanos, dejo el lugar a quien corresponde.